Dicen que Chuck Norris construyó el hospital donde nació, pero la cruda realidad de 1940 en Oklahoma fue un nacimiento lento y traumático. Carlos Ray Norris no llegó al mundo como un superhombre, sino como un niño tímido, nada atlético y asfixiado por el alcoholismo crónico de su padre. Nadie habría apostado por aquel joven retraído que se vio obligado a mudarse constantemente tras el divorcio de sus padres a los 16 años. Sin embargo, detrás de esa vulnerabilidad inicial se gestaba el Atlas que hoy sostiene los cimientos de la acción en Hollywood. Aquella infancia sombría fue el primer combate real que Carlos tuvo que ganar antes de siquiera soñar con un cinturón negro. Hoy despojamos al mito de su invulnerabilidad para revelar la verdad detrás de su ascenso, desde la quiebra absoluta hasta convertirse en un fenómeno global. No solo analizaremos sus triunfos, sino las cicatrices que las cámaras de cine nunca se atrevieron a enfocar con el detalle suficiente. Prometemos revelar 4 secretos que definieron su destino. El pacto de sacrificio físico con Bruce Lee en Roma, la forja del guerrero en la base de Osan, la estrepitosa caída de su imperio de 500 escuelas y el secreto de una hija oculta durante 26 años. Prepárense para cuestionar la infalibilidad del hombre que, según Internet, tiene la capacidad de dividir por 0. Esta investigación detallada es la autopsia emocional de un hombre que aprendió a pensar en positivo para no rendirse ante el abismo del fracaso. La mitología moderna de Chuck Norris a menudo ignora que su verdadera historia comenzó en un hospital de Ryan, Oklahoma, en medio de una lucha por la supervivencia que duró horas. Carlos Ray Norris nació en 1940, no como el coloso que derriba muros, sino como un infante frágil cuya vida pendía de un hilo debido a complicaciones respiratorias críticas. Su infancia fue un campo de batalla emocional, donde el enemigo principal era el alcoholismo crónico y violento de su propio padre, Ray D. Norris. Este hombre, que debería haber sido su primer mentor, se convirtió en una sombra ausente y errática que sumió al hogar en una inestabilidad financiera y emocional constante. Carlos creció sintiéndose invisible, un niño mediocre en los estudios que cargaba con una timidez tan paralizante que le impedía incluso levantar la mirada. La dualidad de sus raíces, con sangre cherokee fluyendo por sus venas junto a la herencia irlandesa, le otorgó una identidad compleja en una época que no siempre abrazaba la diversidad. Se sentía como un paria en su propia tierra, un joven retraído que nunca destacó en los deportes escolares y que parecía destinado a una vida de insignificancia. Cuando sus padres finalmente se divorciaron, cuando él tenía 16 años, la familia se vio obligada a mudarse constantemente, lo que agravó su sensación de desarraigo. Buscando desesperadamente un propósito y un escape de la sombra de su padre, Carlos tomó la decisión trascendental de alistarse en la Fuerza Aérea en 1958. Su destino fue la base de Osan en Corea del Sur, un territorio gélido y austero donde el joven recluta se enfrentaría a su verdadera forja interna. Al llegar, se encontró en un entorno de disciplina militar absoluta que contrastaba violentamente con el caos errático de su adolescencia en los Estados Unidos. Fue aquí donde el mundo conoció por primera vez el nombre que resonaría a través de las décadas: Chuck. Un compañero de la base, incapaz de pronunciar adecuadamente su nombre de pila,
comenzó a llamarlo simplemente así, marcando el fin de Carlos y el nacimiento de una identidad guerrera. La soledad de la base de Osan no lo quebró, sino que le proporcionó el silencio necesario para escuchar su propio potencial latente. El verdadero secreto de su transformación reside en su descubrimiento accidental del Tang Soo Do, un arte marcial coreano que se convirtió en su obsesión y salvación. Bajo la tutela de maestros orientales implacables, Chuck aprendió que la fuerza física es inútil sin una mente disciplinada que actúe como un centro de control inquebrantable. Sus primeros entrenamientos fueron brutales, marcados por el agotamiento físico extremo y el aprendizaje de una paciencia que solo se encuentra en los antiguos dojos asiáticos. Lo que comenzó como una curiosidad para matar el tiempo muerto en la base militar, pronto se transformó en una disciplina de vida que reemplazó su antigua timidez por una confianza férrea. Chuck entrenaba durante horas mientras sus compañeros descansaban, puliendo cada patada y cada golpe hasta que su cuerpo se movía con la precisión de un mecanismo de relojería. Aquel niño nada atlético estaba siendo enterrado bajo capas de músculo, sudor y una determinación feroz que lo llevaría a lo más alto. Mientras su cuerpo se templaba en Corea, Chuck mantenía una conexión vital con su hogar a través de su matrimonio temprano con Diane Kay Holechek, su novia de la secundaria. Esta relación fue el ancla emocional que le permitió navegar por la intensidad de su formación militar y marcial sin perder su humanidad en el proceso. Al terminar su servicio en 1962, regresó a los Estados Unidos no solo como un oficial de policía militar condecorado, sino como un hombre con un cinturón negro y una visión clara. La forja de Osan había cumplido su propósito. Carlos Norris ya no existía, y en su lugar, un guerrero sereno estaba listo para desafiar las leyes de la gravedad y del cine. Al regresar a casa en 1962, la gloria de haber servido en la Fuerza Aérea se evaporó rápidamente frente a la cruda necesidad de supervivencia civil en los Estados Unidos. Carlos, ahora definitivamente transformado en Chuck, buscó estabilidad intentando ingresar al departamento de policía de Torrance, pero el destino le propinó un golpe inesperado cuando falló en los exámenes de ingreso. Este rechazo, lejos de hundirlo, lo obligó a improvisar una salida económica utilizando el único recurso que poseía, su cinturón negro de Tang Soo Do. Comenzó impartiendo clases en el patio trasero de su propia casa y en pequeños centros comunitarios, enfrentando la indiferencia de un público que aún no comprendía el valor de las artes marciales orientales. Aquellos primeros meses fueron una prueba de fuego para su voluntad, obligándolo a actuar como instructor, promotor y conserje de sus propios sueños. La resiliencia que había forjado en el barro de Corea era su único capital en un mercado que le cerraba las puertas de la seguridad institucional. El Chuck Norris que hoy conocemos como un vencedor invencible es, en realidad, el producto de una serie de derrotas públicas y humillantes en el tatami. En sus primeras incursiones competitivas, el futuro mito fue superado por figuras legendarias como Joe Louis, Allen Steen y Tony Tulleners, demostrando que su técnica aún carecía del refinamiento necesario para la élite mundial. Chuck analizó meticulosamente por qué sus ataques eran interceptados y por qué su defensa flaqueaba bajo la presión de los combatientes más experimentados de la época.
Su capacidad para absorber el dolor del fracaso y transformarlo en una curiosidad analítica fue lo que lo separó de los cientos de cinturones negros que abandonaban tras la primera caída. El punto de inflexión definitivo ocurrió en noviembre de 1967, durante el prestigioso All American Karate Championships, un evento que cambiaría el curso de su historia personal. En un combate de intensidad eléctrica, Chuck logró derrotar al formidable Skipper Mullins, asegurando su primer título mundial de karate en la categoría de peso medio. Esta victoria no fue solo un trofeo en su estantería, sino el inicio de un reinado sin precedentes que se extendería por 6 años consecutivos sin conocer la derrota. El mundo de las artes marciales finalmente se rindió ante su tenacidad, y la revista Black Belt lo consagró oficialmente con el título de Fighter of the Year. Aquel joven que había sido rechazado por la policía de Torrance era ahora el monarca absoluto de un deporte que exigía una disciplina casi monástica. Sus escuelas comenzaron a llenarse de estudiantes que buscaban aprender los secretos del hombre que había descifrado el código de la victoria a través de la persistencia pura. La fama del campeón de Oklahoma pronto trascendió los dojos locales y comenzó a atraer la atención de las élites de Hollywood, convirtiéndolo en el mentor de las estrellas. Figuras de la talla de Steve McQueen, Priscilla Presley y Bob Barker acudieron a sus centros de entrenamiento para aprender defensa personal y filosofía marcial bajo su tutela directa. Un incidente particularmente famoso ocurrió durante una sesión con el presentador Bob Barker, donde Chuck, accidentalmente, le fracturó 2 costillas durante un entrenamiento de contacto. Este tipo de anécdotas, lejos de dañar su reputación, consolidaron su imagen como un instructor auténtico y riguroso que no hacía concesiones, incluso ante las celebridades más influyentes. Fue precisamente Steve McQueen quien, al notar el carisma silencioso de su maestro, le sugirió por primera vez que su futuro podría estar frente a las cámaras de cine. Con sus escuelas expandiéndose y su reputación blindada por años de victorias ininterrumpidas, Norris comenzó a vislumbrar un horizonte que iba más allá del entrenamiento físico. La transición de atleta de élite a figura pública fue sutil pero imparable, impulsada por su ética de trabajo y su creciente red de contactos en la industria del entretenimiento. Detrás de la sonrisa del campeón y los cinturones de oro, se gestaban las tensiones que pronto lo llevarían a enfrentar su primer gran colapso financiero. El camino hacia el estrellato estaba abierto, pero los obstáculos que se avecinaban pondrían a prueba su pensamiento positivo de formas que nunca imaginó en sus peores pesadillas. El año 1972 marcó un antes y un después en la narrativa de las artes marciales, sellando un destino que se había gestado 4 años atrás en un pasillo de hotel. Chuck Norris y Bruce Lee se conocieron originalmente en 1968, durante los campeonatos de karate All American en Long Beach, donde una chispa de respeto mutuo encendió una de las amistades más complejas del mundo del espectáculo. Ambos pasaron horas entrenando juntos en pasillos y habitaciones de hotel, intercambiando filosofías de combate que desafiaban las tradiciones rígidas de la época. Mientras Chuck representaba la solidez del karate estadounidense, Bruce era el torbellino iconoclasta que buscaba la eficiencia absoluta por encima de las formas. Aquellas sesiones clandestinas de entrenamiento no eran solo ejercicio físico,
sino un intercambio intelectual entre dos mentes que buscaban dominar el arte de la violencia controlada. Nadie sabía entonces que esa camaradería se transformaría en un contrato de sacrificio físico bajo el sol abrasador de la capital italiana. La llamada que cambió la vida de Norris llegó de forma inesperada mientras él gestionaba sus escuelas en California, con Bruce Lee al otro lado de la línea desde Hong Kong. Bruce, ya convertido en una estrella en ascenso, fue directo y brutal en su propuesta. Quiero que seas mi oponente en mi próxima película y Chuck, quiero matarte. No era una amenaza real, sino la invitación a participar en la que sería la pelea más coreografiada y analizada de la historia del cine de acción. Bruce Lee entendía que para que su héroe alcanzara la divinidad en la pantalla, necesitaba derrotar a un verdadero campeón mundial, no a un simple actor de reparto. Chuck, movido por la lealtad y la curiosidad, aceptó el desafío sin saber que el pacto incluía una transformación física que pondría a prueba su vanidad como atleta. Este encuentro en Roma no sería una simple colaboración, sino una ejecución cinematográfica planeada hasta el más mínimo detalle técnico y estético por el propio Lee. El secreto de sacrificio comenzó con una exigencia estética de Bruce que Norris nunca olvidaría: la necesidad de parecer un monstruo imponente frente a la agilidad del pequeño dragón. En aquel momento, Chuck pesaba unas 168 libras de puro músculo magro, una condición física ideal para la competición, pero insuficiente para la visión visual de Bruce. Lee quería que el público sintiera que su personaje estaba enfrentando a un gigante pesado y poderoso, una fuerza de la naturaleza difícil de mover. Por ello, Chuck recibió la orden de dejar de entrenar para ganar velocidad y, en su lugar, comenzar una dieta hipercalórica basada en hamburguesas y malta. El campeón mundial de karate se vio obligado a ganar casi 20 libras, 9 kilogramos de peso, gran parte del cual era grasa, sacrificando su agilidad natural por una apariencia más voluminosa. Chuck recordaría años después cómo se sentía pesado y torpe, una sensación humillante para un hombre que había hecho de la ligereza su arma principal en el tatami. El rodaje en el Coliseo romano fue una operación casi de guerrilla, marcada por la falta de permisos oficiales y la necesidad de filmar en las primeras horas del amanecer. En medio de las ruinas que una vez albergaron a los gladiadores reales, Norris y Lee se prepararon para un duelo que duraría apenas 10 minutos en pantalla, pero que tardó 3 días en filmarse. Bruce Lee escribió cada movimiento en un cuaderno, tratando la coreografía como si fuera una partitura musical, donde cada golpe tenía un propósito narrativo. Chuck, a pesar de su incomodidad física debido al peso ganado, demostró una profesionalidad impecable, permitiendo que Bruce dictara el ritmo de un combate que debía verse real, pero coreografiado. La tensión en el set era palpable. 2 maestros del combate real estaban fingiendo matarse en un lugar donde la muerte había sido, siglos atrás, el único espectáculo permitido. Fue en este escenario donde nació el mito de que Chuck Norris era el único capaz de mirar a la muerte a los ojos y hacer que ésta parpadeara. Un detalle técnico que pocos conocen es el uso de vello corporal falso que Bruce Lee insistió en colocar sobre el pecho de Chuck para acentuar su imagen de extranjero bárbaro. Chuck, que tenía poco vello natural en el pecho, tuvo que someterse a sesiones de pegado de pelo artificial,
lo que aumentaba su aspecto de villano rudo frente a la piel pulida de Lee. Este detalle, aunque parezca trivial, demuestra el nivel de manipulación visual al que Chuck accedió para ayudar a su amigo a construir una obra maestra. Durante el combate, el contraste entre el estilo lineal y rígido del karate de Chuck frente al estilo fluido de Bruce simbolizó el choque de dos mundos. Norris aceptó ser derrotado de la forma más brutal, siendo estrangulado y quebrado en la ficción, un acto de humildad que muy pocos campeones mundiales habrían permitido. Esta sumisión estratégica fue, paradójicamente, lo que lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en el villano más respetado de la historia de las artes marciales. Tras el estreno de Way of the Dragon, el mundo ya no veía a un instructor de karate de Oklahoma, sino a un hombre capaz de sobrevivir a un encuentro con el mismísimo Bruce Lee. El sacrificio de su agilidad y la aceptación de una muerte cinematográfica humillante fueron el precio de entrada al Olimpo de Hollywood. Chuck Norris aprendió en Roma que el cine no se trataba de quién era el más fuerte en la vida real, sino de quién podía contar la mejor historia de poder y redención. La muerte de Bruce Lee, poco después del estreno, convirtió a este combate en una reliquia sagrada, un testimonio final del respeto entre dos guerreros. Norris nunca volvió a ser el mismo. La forja de Osan lo hizo soldado, pero el pacto de sangre en Roma lo convirtió en una leyenda inmortal. Aquel niño tímido, que no podía sostener la mirada, ahora era el hombre que el mundo entero quería ver pelear una y otra vez. Detrás de la imagen del campeón invicto que dominaba los tatamis del mundo, se escondía una realidad financiera devastadora que las revistas de artes marciales nunca mencionaron. A principios de los años 70, Chuck Norris no solo era un atleta de élite, sino un ambicioso empresario que soñaba con convertir el karate en una industria masiva en los Estados Unidos. Con una confianza forjada en sus victorias deportivas, se lanzó a la creación de una franquicia que llegó a sumar la asombrosa cifra de 500 escuelas de artes marciales en todo el país. Lo que comenzó como un proyecto para profesionalizar la enseñanza del Tang Soo Do, pronto se transformó en un gigante incontrolable que superaba sus capacidades administrativas. Chuck quería ser el McDonald's del karate, pero no contaba con que gestionar un imperio de tal magnitud requería mucho más que saber lanzar una patada giratoria perfecta. El éxito mediático de sus escuelas ocultaba un drenaje constante de recursos y una falta de supervisión que pronto pasaría una factura impagable. La expansión fue tan vertiginosa como imprudente, basada en préstamos agresivos y una fe ciega en que el interés del público nunca decaería. Sin embargo, la logística se convirtió rápidamente en el oponente más letal que Chuck jamás había enfrentado en toda su carrera. Los costos operativos de 500 locales, sumados a la mala gestión de algunos socios y a la saturación del mercado, crearon una tormenta perfecta de insolvencia. En menos de 2 años, aquel imperio que parecía blindado comenzó a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la presión de los acreedores y las autoridades fiscales. La caída no fue un tropiezo sutil. Fue una demolición pública que dejó al campeón mundial en la quiebra absoluta y con una reputación empresarial por los suelos. Aquel hombre que podía derrotar a cualquier oponente en el ring se encontraba ahora acorralado por un enemigo que no podía ser vencido con fuerza física. Lo que siguió al colapso fue un periodo de 5 años de oscuridad financiera que Chuck
ha descrito como su autopsia emocional más dolorosa. Se vio obligado a vender casi todas sus posesiones y a cerrar la mayoría de sus centros de entrenamiento para intentar mitigar una deuda que parecía infinita. Durante este tiempo, la presión de los cobradores era constante y la sombra del fracaso de su padre parecía proyectarse nuevamente sobre su destino. Chuck Norris, el monarca del karate, vivía con la angustia diaria de no poder cubrir las necesidades más básicas de su familia mientras mantenía una fachada de éxito ante sus alumnos. Fue en esta etapa de vulnerabilidad extrema donde su filosofía de pensamiento positivo fue puesta a prueba de una forma casi cruel. No se trataba de ganar un trofeo, sino de sobrevivir al abismo de la humillación pública y la miseria económica. Fue precisamente en este purgatorio financiero cuando la figura de Steve McQueen, uno de sus alumnos más célebres, se convirtió en un catalizador inesperado para su futuro. McQueen, con el cinismo protector de un veterano de la industria, observaba cómo su maestro se desgastaba tratando de salvar los restos de su imperio de escuelas. Un día, tras una sesión de entrenamiento particularmente intensa, McQueen fue directo y brutal. «Chuck, tu carrera como competidor ha terminado y tus escuelas son un ancla que te está hundiendo. Tu único camino de salida es Hollywood». Chuck, que en aquel entonces tenía 34 años y carecía de cualquier formación actoral, rechazó la idea inicialmente por considerarla absurda y fuera de su alcance. Sin embargo, McQueen insistió, recordándole que si era capaz de proyectar autoridad ante miles de estudiantes, podía hacer lo mismo ante una cámara. El rey del cool no le estaba ofreciendo una carrera glamurosa, sino una balsa de rescate para salir de la inundación de deudas que lo asfixiaba. El debut actoral de Norris, motivado por la desesperación económica más que por la vocación artística, fue un camino plagado de rechazos y críticas feroces. Sus primeras participaciones en películas como The Wrecking Crew y, más tarde, su papel en Yellow-Faced Tiger, Slaughter in San Francisco, fueron calificadas como desastrosas por la prensa especializada. Los críticos se burlaban de su falta de expresión y de su estilo rígido, asegurando que no era más que un karateca intentando jugar a ser actor. Chuck absorbía los golpes de la crítica con la misma disciplina con la que recibía impactos en el dojo, entendiendo que cada cheque, por pequeño que fuera, era un paso más lejos de la quiebra. No tenía el lujo de ofenderse por las malas reseñas. Tenía una deuda millonaria que pagar y una familia que mantener en un entorno que lo miraba con desdén. Cada rodaje era una batalla por la dignidad en la que tenía que demostrar que era capaz de reinventarse desde las cenizas de su fracaso empresarial. La redención final comenzó a vislumbrarse con la producción The Good Guys Wear Black, un proyecto que las grandes productoras de Hollywood rechazaron por considerarlo de baja calidad. Ante la negativa de los estudios, Chuck y sus socios decidieron utilizar una estrategia arriesgada llamada four-walling, que consistía en alquilar ellos mismos las salas de cine y encargarse de toda la promoción. Chuck viajó personalmente por todo el país, visitando estaciones de radio y centros comerciales para convencer a la gente de que fuera a ver su película. Fue un esfuerzo titánico de marketing de guerrilla, donde su carisma personal y su pasado como campeón mundial fueron sus mejores herramientas de venta. La apuesta fue suicida, pero el resultado fue un fenómeno de taquilla inesperado que recaudó $18 millones
con un presupuesto de apenas 1 millón. Este éxito financiero no solo marcó el nacimiento de una nueva estrella de acción, sino que finalmente le permitió saldar las deudas que lo habían perseguido durante media década. La verdadera forja de su carácter no ocurrió bajo las luces de neón de Las Vegas, sino en las noches de insomnio, calculando cómo pagar los intereses de una deuda que amenazaba con borrar su nombre de la historia. Al final, el colapso de sus 500 escuelas fue el sacrificio necesario para que el mundo conociera al Atlas de la acción que hoy todos respetan. La lección fue clara. A veces, para construir el hospital donde vas a nacer como leyenda, primero tienes que ver cómo se incendia todo lo que creías haber construido. La década de los 80 fue el terreno donde Chuck Norris cimentó su estatus de semidios de la acción a través de una alianza casi mística con Cannon Films. Bajo la dirección de los primos Menahem Golan y Yoram Globus, Norris se convirtió en el buque insignia de una productora que priorizaba el impacto visual y la testosterona sobre la profundidad narrativa de los guiones. Este periodo fue una vorágine de pólvora, sudor y coreografías brutales que transformaron su imagen de karateca profesional en un símbolo patriótico de acero inoxidable. Uno de los experimentos más extraños y fascinantes de esta etapa fue Silent Rage, una cinta donde Chuck se enfrentó a un asesino casi sobrenatural en una mezcla de slasher y artes marciales. Sin embargo, fue Lone Wolf McQuaid la película que definió su estética definitiva como el lobo solitario del desierto tejano, enfrentándose a un David Carradine que representaba el reverso oscuro de su propia disciplina. La escena donde su camioneta surge de debajo de la tierra tras ser enterrada viva, mientras él se baña en cerveza para recuperar fuerzas, se convirtió en un mito instantáneo del cine de acción. La rivalidad con Carradine no fue solo profesional, sino un duelo de egos y estilos de combate que los espectadores devoraron en las salas de cine de todo el planeta. McQuaid fue el prototipo que más tarde evolucionaría en el Walker que todos conocemos, un hombre de pocas palabras y acciones definitivas que no negociaba con el mal. En esta cinta, Chuck demostró que su carisma podía llenar la pantalla tanto como sus golpes, consolidando su posición como el heredero de los grandes héroes del western estadounidense. El trasfondo emocional más profundo de esta época reside en la saga Missing in Action, un proyecto que era mucho más que una simple película de rescate para Chuck. Detrás de la ametralladora y el uniforme de comando del coronel Braddock, latía el recuerdo doloroso de su hermano menor, Willand, quien murió en combate durante la Guerra de Vietnam en 1970. Norris utilizó cada escena de estas películas como un tributo silencioso y una forma de procesar el duelo que su familia había arrastrado durante más de una década de silencio. No era solo ficción comercial, era una catarsis nacional y personal que resonó profundamente en el corazón de los veteranos y sus familias en los años de la posguerra. El personaje de James Braddock se convirtió en el avatar de un deseo colectivo de justicia para traer de vuelta a los que nunca regresaron del sudeste asiático. Chuck volcó su alma en esta trilogía, transformando la pérdida personal en una victoria simbólica que Hollywood nunca se había atrevido a enfocar con tanta crudeza. Durante el rodaje de Missing in Action 2 en las selvas de Filipinas, Norris demostró una profesionalidad que rozaba lo inhumano frente a condiciones de trabajo extremas.
En una de las escenas más perturbadoras de su carrera, se exigió que una rata de montaña real caminara por su rostro y su cuello mientras él colgaba boca abajo en una jaula de tortura. A pesar del peligro evidente de infecciones o mordeduras de un animal salvaje, Chuck permaneció inmóvil, permitiendo que el roedor recorriera su piel para lograr el máximo realismo visual. Los miembros del equipo técnico recordaban el silencio sepulcral en el set, mientras la criatura se movía peligrosamente cerca de los ojos del actor durante varios segundos. Esta anécdota se convirtió en parte de la leyenda del hombre de hierro que no conocía el miedo ni ante los instintos más básicos de la naturaleza. Norris no solo interpretaba a un guerrero en la ficción, sino que se sometía a pruebas de resistencia física que la mayoría de los actores modernos rechazarían sin dudar. El exceso de la era Cannon alcanzó su punto máximo con Invasion USA, una cinta que hoy es recordada por su audacia política y su desprecio total por la sutileza cinematográfica. Chuck Norris interpretó a Matt Hunter, el único hombre capaz de detener una invasión terrorista masiva en suelo estadounidense, utilizando poco más que sus instintos asesinos y armas de alto calibre. Para las escenas de acción, la producción obtuvo permisos especiales para destruir barrios enteros que estaban programados para ser demolidos, creando explosiones reales de una magnitud aterradora. Norris se movía entre el fuego y los escombros con una serenidad glacial, disparando contra los invasores con una precisión que rayaba en lo divino para los fans. Fue en esta película donde se consolidó la imagen de Chuck como el último guardián de la libertad, un hombre que no necesitaba ejércitos, porque él mismo era una fuerza de la naturaleza. La saturación de explosiones y combate en esta cinta marcó el cenit de un estilo de cine que pronto empezaría a declinar bajo el peso de su propia exageración. A finales de los 80, la fortuna de Cannon Films empezó a evaporarse debido a una expansión agresiva y a una serie de fracasos financieros que arrastraron a sus estrellas principales. A pesar de los esfuerzos de Chuck en películas de alto presupuesto como The Delta Force, donde compartió pantalla con el legendario Lee Marvin, la productora no pudo evitar la quiebra técnica. Los críticos, que siempre habían sido despiadados con su estilo, se burlaban de su falta de registro dramático, comparándolo injustamente con una versión rubia de Bruce Lee. Norris, sin embargo, absorbió estos golpes con la misma calma con la que enfrentó sus quiebras anteriores, entendiendo que el mercado del cine estaba cambiando una vez más hacia lo digital. Las cicatrices de la era Cannon no solo estaban en su piel tras años de rodajes arriesgados, sino en su reputación como un imán para la taquilla que empezaba a enfriarse gradualmente. Fue el fin de un ciclo de gloria cinematográfica, pero también la antesala necesaria para su reinvención más exitosa y duradera en la pantalla chica. Mientras la carrera de Chuck Norris alcanzaba niveles de deidad en la cultura popular, su vida privada enfrentaba una tormenta silenciosa que amenazaba con resquebrajar su imagen de hombre de familia impecable. Para finales de la década de los 80, la estabilidad que parecía proyectar su matrimonio de 30 años con Diane Kay Holchek se desvaneció en un divorcio doloroso que marcó el fin de una era. El mundo vio con sorpresa cómo el héroe de acción, siempre asociado a valores conservadores y una moral inquebrantable, se separaba de su novia de la secundaria en 1988. Sin embargo, lo que la prensa de la época no sospechaba era que este colapso matrimonial
era solo el prólogo de una revelación mucho más profunda. Detrás de la ruptura no solo había el desgaste del tiempo y la fama, sino un fantasma del pasado que reclamaba su lugar en el presente. Norris estaba a punto de descubrir que las consecuencias de sus actos de juventud no se habían borrado con el paso de las décadas. El origen de este secreto se remonta a 1962, un año de transiciones brutales en la vida de un joven Chuck que apenas regresaba de su servicio militar en Corea. En un breve momento de debilidad y confusión emocional, Norris tuvo un romance fugaz con una mujer llamada Johanna, mientras aún estaba casado con su primera esposa. Aquella infidelidad que el propio Chuck describiría más tarde como un error de juicio en un periodo de inmadurez, resultó en el nacimiento de una niña llamada Dina. Johanna decidió mantener el embarazo en secreto, ocultando la identidad del padre biológico para no interferir en la vida del hombre que comenzaba a forjar su leyenda. Durante 26 años, Dina creció sin saber que el rostro que aparecía en las portadas de las revistas de artes marciales y en las marquesinas de los cines era, en realidad, su propio progenitor. El silencio fue absoluto, una tumba de secretos que protegió la imagen pública del actor, mientras una parte de su sangre caminaba en el anonimato. Dina descubrió la verdad sobre sus raíces cuando apenas tenía 16 años, al escuchar accidentalmente una conversación privada entre su madre y una tía. A pesar de la magnitud de la revelación, la joven tomó una decisión de una madurez asombrosa. Se negó a contactar a Chuck Norris para no perturbar su vida ni su carrera profesional. Pasó una década entera observando desde la distancia el ascenso de su padre a la cima de Hollywood, guardando el secreto en un acto de respeto y temor al rechazo. Dina no buscaba fama ni la fortuna de una estrella de cine, sino simplemente entender el vacío que la ausencia de su padre biológico había dejado en su identidad. Fue solo después de su propio matrimonio y tras convertirse en madre, cuando sintió la necesidad imperiosa de cerrar el círculo de su historia personal. El destino aguardaba el momento exacto en que el hombre más fuerte del mundo se encontrara en su punto de mayor vulnerabilidad emocional para forzar este encuentro. En 1991, mientras Chuck intentaba reconstruir su vida tras el divorcio y se preparaba para el lanzamiento de nuevos proyectos, recibió una carta que detendría su pulso de guerrero. Dina, que para entonces tenía 26 años, decidió romper el silencio con una misiva cargada de honestidad, donde no exigía nada más que una oportunidad para ser escuchada. Al leer las palabras de aquella mujer que afirmaba ser su hija, Norris no reaccionó con la sospecha o el cinismo que suele caracterizar a las celebridades ante tales reclamos. En lugar de esconderse tras un equipo de abogados o exigir pruebas de ADN inmediatas, el actor sintió una conexión visceral que desafiaba toda lógica racional. El hombre que había enfrentado ejércitos en la ficción se vio superado por la simple veracidad del relato de Dina y la coincidencia de fechas que su propia memoria no podía negar. La autopsia emocional de su pasado estaba abierta, y Chuck decidió que no huiría de su propia sombra. El encuentro se produjo en un entorno de privacidad absoluta, lejos de los flashes de los paparazzi y la curiosidad morbosa de la industria del entretenimiento. Cuando Chuck Norris vio por primera vez a Dina, no hubo necesidad de laboratorios ni certificados científicos
para confirmar lo que sus ojos ya sabían. No necesité una prueba de ADN, declararía Norris años más tarde. La miré y supe que era mi sangre, que ella era parte de mí. En un gesto que define su verdadera fuerza de carácter, el actor la rodeó con sus brazos y ambos rompieron a llorar en un abrazo que duró 26 años en materializarse. La aceptación fue inmediata y total. Chuck no solo reconoció a Dina como su hija ante su círculo íntimo, sino que la integró plenamente en su familia sin vacilaciones. Este acto de humildad y responsabilidad redimió al hombre detrás del mito, demostrando que su código de honor era real fuera de los guiones cinematográficos. La revelación de la existencia de Dina transformó la percepción que Chuck tenía de sí mismo y de su legado, obligándolo a reconciliarse con el joven que una vez fue. Esta cicatriz privada se convirtió en una fuente de sanación, permitiéndole entender que la perfección es una ilusión visual del cine, pero la integridad es una decisión diaria en la vida real. La relación con Dina se fortaleció con el tiempo, convirtiéndose en uno de los pilares más sólidos de su vida madura y equilibrada. Norris aprendió que el perdón a uno mismo es el combate más difícil de ganar, especialmente cuando se trata de errores que afectaron la vida de otros durante décadas. Su honestidad al compartir esta historia en su autobiografía fue un acto de valentía que sus seguidores masculinos respetaron profundamente, humanizando al coloso de Oklahoma. Al final, el secreto de la hija oculta no destruyó su imagen, sino que le otorgó una profundidad emocional que las cámaras de acción nunca habrían podido captar. Tras este periodo de catarsis personal, Chuck encontró una nueva oportunidad para el amor y la estabilidad al conocer a Jenna O'Kelly, una modelo 23 años menor que él. Se casaron en 1998, en una ceremonia que simbolizaba el renacimiento de Norris como un hombre que finalmente había puesto en orden los asuntos de su pasado. Jenna se convirtió no solo en su esposa, sino en su socia estratégica y en la fuerza que lo impulsaría a dedicar su vida a causas mucho más trascendentales que la taquilla de Hollywood. En 2001, a los 61 años, Chuck volvió a experimentar la paternidad con el nacimiento de los gemelos Dakota y Danny Lee, cerrando así un ciclo de redención familiar. Esta segunda oportunidad le permitió aplicar todas las lecciones de paciencia y presencia que no pudo practicar plenamente en su primer matrimonio debido a su obsesión por el éxito. Hoy, la familia Norris es un mosaico de reconciliación, donde Dina ocupa un lugar de honor junto a sus hermanos, demostrando que nunca es tarde para construir el hospital donde nacerá una nueva versión de ti mismo. Tras haber sobrevivido al naufragio financiero y haber saldado sus deudas con sangre cinematográfica, Chuck Norris se encontraba a principios de los años 90 en una encrucijada vital. Con el ocaso de Cannon Films y el cambio de gusto en la audiencia de cine, muchos pensaron que el guerrero de Oklahoma estaba acabado, pero el destino le tenía reservada una resurrección en la pequeña pantalla. A los 52 años, una edad en la que la mayoría de los héroes de acción preparan su jubilación, Carlos Norris se enfundó el sombrero de Stetson para dar vida a Cordell Walker. Lo que comenzó como un proyecto arriesgado se transformó en Walker, Texas Ranger, un fenómeno que redefinió los sábados por la noche para millones de hogares. Durante 8 temporadas y un total de 203 episodios, Chuck
no solo interpretó a un Ranger de Texas, sino que construyó un símbolo de justicia moral inquebrantable que resonó en el corazón de la América profunda. Fue en este escenario donde la disciplina del dojo se fusionó con la mística del viejo oeste, creando una de las franquicias más rentables de la cadena CBS. El rodaje de Walker, Texas Ranger, no fue un paseo cómodo por el desierto, sino una extensión de la forja física a la que Norris había sometido su cuerpo durante décadas. Existe una anécdota grabada a fuego en la memoria del equipo técnico que ilustra la naturaleza casi sobrehumana del actor frente al peligro real. Durante la grabación de una escena que involucraba a una serpiente de cascabel, Norris insistió en manipular al reptil personalmente para asegurar el máximo realismo visual de la toma. En un movimiento inesperado, la serpiente lanzó un ataque y mordió al actor en la mano, un incidente que habría paralizado de terror a cualquier otro intérprete de Hollywood. Sin embargo, ante el asombro de los presentes, Chuck no solo no soltó al animal, sino que terminó la escena con una serenidad glacial antes de pedir tratamiento. Esta capacidad de absorber el dolor y mantener el control emocional fue lo que separó al hombre del mito, demostrando que su resistencia no era un truco de edición, sino una realidad biológica. La serie no solo se alimentaba de patadas giratorias, sino que se convirtió en una plataforma para que Norris proyectara su propia filosofía de vida y sus valores conservadores. Cada episodio era una lección sobre la responsabilidad personal, la lucha contra las drogas y el respeto a la autoridad, elementos que el actor consideraba esenciales para sanar a la sociedad. Cordell Walker era el avatar de un hombre que creía en la justicia rápida, pero también en la redención a través de la disciplina y el esfuerzo constante. Detrás de las cámaras, Chuck supervisaba cada detalle técnico de las peleas, asegurándose de que el karate y el jiu-jitsu se representaran con la precisión de un maestro. El éxito fue tal que Norris incluso se atrevió a interpretar el tema principal de la serie, The Eyes of the Ranger, consolidando su control total sobre el producto. Durante casi una década, Walker no fue solo un personaje, sino la encarnación de la infalibilidad que el público necesitaba en una época de incertidumbre moral. Durante este periodo de dominio televisivo, Norris decidió abrir las puertas de su mente a través de la escritura, revelando los cimientos intelectuales de su fuerza interna. Publicó obras como The Secret of Inner Strength y, más tarde, Zen Solutions to Real Problems, donde exploraba cómo la meditación y el pensamiento positivo lo salvaron del abismo. Estos libros no eran simples manuales de autoayuda, sino la cartografía emocional de un hombre que había aprendido a usar el silencio como arma defensiva. En sus páginas, Chuck desglosaba cómo el control del miedo y la visualización de la victoria fueron cruciales para superar su timidez paralizante y sus fracasos empresariales. La conexión entre el cuerpo y el espíritu se convirtió en su nuevo mantra, enseñando a sus seguidores que la verdadera maestría no reside en el golpe, sino en la intención que lo precede. Este giro hacia lo intelectual y espiritual le otorgó una nueva capa de respeto ante un público que antes solo lo veía como un repartidor de golpes. La influencia de Chuck Norris en los años 90 se extendió incluso al mundo del espectáculo deportivo, demostrando que su imagen era un imán para cualquier tipo de audiencia masculina. Un momento icónico fue su aparición especial en el evento Survivor Series
de la WWF en 1994, donde actuó como el Special Guest Enforcer en una lucha de ataúd entre The Undertaker y Yokozuna. Su sola presencia en el borde del ring fue suficiente para intimidar a otros luchadores, recordándole al mundo que su autoridad marcial trascendía las fronteras de la ficción televisiva. Con una mirada fija y su postura de combate característica, Chuck personificaba al guardián absoluto que nadie se atrevía a desafiar, ni siquiera en el teatro coreografiado del wrestling. Aquella noche, el mito se alimentó de nuevo. El hombre de Oklahoma era la última línea de defensa contra el caos, un juez silencioso con el puño de hierro. Carlos Norris ya no era solo un actor, era una institución cultural que navegaba con éxito entre el cine, la televisión, la literatura y el deporte espectáculo. En el año 2005, el mundo digital fue testigo de una anomalía estadística que ningún experto en marketing pudo prever de manera racional. Un estudiante universitario llamado Ian Spector creó un sitio web dedicado a recopilar verdades absurdas sobre el hombre de Oklahoma, transformando a un actor veterano en una deidad de silicio. Mientras otras estrellas de su generación se desvanecían en la nostalgia, Chuck Norris renacía bajo la etiqueta de los Chuck Norris Facts, una colección de hazañas imposibles que desafiaban las leyes de la física. El fenómeno no fue solo una broma pasajera, sino la construcción de una mitología moderna que elevaba su figura a un nivel de omnipotencia casi divina. De repente, las nuevas generaciones no lo veían como el antiguo Ranger de Texas, sino como el hombre capaz de asustar al propio miedo con una sola mirada imperturbable. Fue el inicio de una inmortalidad digital que garantizó su relevancia eterna en una cultura obsesionada con lo viral y lo icónico. Sin embargo, el encuentro inicial entre el hombre de carne y hueso y su caricatura cibernética estuvo marcado por la desconfianza y la fricción legal. Al principio, Norris se sintió desconcertado y algo ofendido por lo que consideraba una invasión a su privacidad y una burla indirecta a su respetada carrera profesional. Llegó incluso a considerar acciones legales serias contra Ian Spector, intentando detener la marea de parodias que inundaba los foros de discusión en todo el planeta. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, el guerrero decidió aplicar su filosofía de pensamiento positivo para analizar el fenómeno desde una perspectiva estratégica y humanitaria. Comprendió que, lejos de ser un ataque personal, el mundo lo estaba celebrando como el último arquetipo de la fuerza inquebrantable en un siglo marcado por la incertidumbre absoluta. Este pacto silencioso con el Internet convirtió una potencial batalla legal en la campaña publicitaria más exitosa y gratuita de la historia de Hollywood. Entre las miles de verdades que circulan por la red, Chuck ha confesado tener sus favoritas, aquellas que logran capturar la esencia de su personaje con un humor casi surrealista. Una de las más icónicas asegura que no existe una cara detrás de su legendaria barba, sino simplemente otro puño listo para golpear a quien se atreva a desafiarlo. Otra de las fábulas digitales afirma que el monte Rushmore no fue tallado por el hombre, sino que Chuck Norris simplemente fue allí y ordenó a la roca que se transformara en su imagen. Pero quizás la más profunda es aquella que le otorga la capacidad matemática de dividir por cero, un acto imposible que simboliza su control sobre el caos y el orden universal. Estas frases no solo son bromas,
sino que se han convertido en la armadura invisible que protege su legado de la erosión natural del tiempo y el olvido. Norris aprendió a abrazar estas exageraciones, usándolas como un puente emocional para conectar con millones de jóvenes que nunca habían visto una de sus películas clásicas de los 80. El impacto de los fax fue tan masivo que terminó por contaminar la propia realidad cinematográfica en la que Chuck se movía con tanta soltura profesional. En el año 2012, Sylvester Stallone logró convencerlo para unirse al elenco de The Expendables 2, un evento que los fans de la acción esperaban con una devoción casi religiosa. En una escena que rompió la cuarta pared de manera magistral, el propio Chuck hace referencia a una de sus leyendas digitales frente a los ojos del mundo. Afirmó con serenidad que después de ser mordido por una cobra real, la serpiente murió tras 5 días de agonía insoportable debido a la toxicidad del actor. Este momento no fue solo un guiño a los fans, sino la validación oficial de que el mito de Internet y el actor real se habían fusionado en una sola entidad. La industria del entretenimiento comprendió que Chuck Norris ya no era solo una marca, sino un género cinematográfico impulsado por la cultura de los memes globales. En la etapa final de su trayectoria, Chuck Norris ha sabido capitalizar su imagen de invulnerabilidad para construir un ecosistema comercial que trasciende por completo el celuloide. No es casualidad que marcas globales de gran envergadura como Fiat, Toyota o Glock lo hayan buscado como el rostro definitivo de la fiabilidad y la potencia bruta. Su incursión estratégica en el mundo de los videojuegos, destacando su reciente participación en World of Tanks, demuestra que el veterano guerrero entiende a la perfección los engranajes de la modernidad digital. Sin embargo, su faceta como embajador de marcas de armamento ha generado un debate intenso sobre la responsabilidad social del héroe, una posición que él asume con la misma firmeza con la que ejecutaba sus golpes en el tatami. Más allá del puro comercio, su legado se cimenta en la labor humanitaria a través de fundaciones como Kickstart Kids, dedicada a rescatar a miles de jóvenes del abismo de las drogas y las bandas criminales. Carlos Norris ha transformado su propia redención en un sistema de valores que intenta inculcar a las nuevas generaciones mediante la disciplina y el honor de las artes marciales. Su compromiso con causas globales, como la lucha contra el VIH/SIDA junto a la Vijay Amritraj Foundation, revela la profundidad de un hombre que no olvida la precariedad de sus propios orígenes en Oklahoma. En el plano personal, la estructura familiar de los Norris es hoy un mosaico de estabilidad con 7 hijos y 13 nietos que representan su victoria más duradera frente al caos del pasado. Existe una anécdota que define su aura de superioridad técnica incluso fuera del cine. Su vuelo en un caza F-14 junto a pilotos de élite, donde su capacidad de resistencia a las fuerzas G asombró a los veteranos instructores del programa Top Gun. A sus más de 80 años, Chuck sigue gestionando su rancho y su empresa de agua purificada, Sea Force, manteniendo una vitalidad que parece desafiar las leyes de la biología humana. Carlos Norris ya no necesita demostrar nada ante las cámaras de Hollywood, pues su vida se ha convertido en el manual definitivo de cómo envejecer con honor, propósito y un poder inquebrantable. Al final del día, Chuck Norris no es el hombre que construyó el hospital donde nació, pero sí es el arquitecto que levantó una catedral de resiliencia sobre las ruinas de una infancia traumática y silenciosa. Su historia
es la autopsia detallada de un éxito que no se mide en estatuillas de oro, sino en la capacidad de transformar cada fracaso empresarial y cada cicatriz privada en un peldaño hacia la inmortalidad cultural. Aprendió por las malas que el pensamiento positivo no es una frase vacía de autoayuda, sino una herramienta de guerra necesaria para no rendirse ante el abismo de la mediocridad o la quiebra absoluta. Desde el barro gélido de Corea hasta la gloria infinita de los memes digitales, el camino de Carlos Norris nos recuerda que la verdadera maestría reside en la intención del espíritu y no solo en la fuerza del golpe. Hoy, el Atlas de la acción descansa en su rancho, sabiendo que su sombra digital protege a una generación que aún busca desesperadamente referentes de integridad inquebrantable en un mundo líquido. Chuck Norris ha logrado lo que ningún otro actor de su época: convertirse en un concepto abstracto de perfección y resistencia que trasciende su propia biología y el paso del tiempo. Su pacto con la audiencia es eterno, basado en la premisa de que el honor y la disciplina pueden vencer cualquier obstáculo, por imposible que éste parezca. Chuck Norris sigue en pie, con la mirada fija en el horizonte, recordándonos que mientras todo lo demás a nuestro alrededor se desmorona, un espíritu disciplinado es la única constante capaz de dividir el caos por cero.